Muy buenas noches, les habla Gerardo Gómez Vences, doctorante en Administración de la Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, de los fundamentos del comportamiento de los grupos, su definición y clasificación de los grupos. Para empezar tenemos que entender que un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Los grupos pueden ser formales y no formales. Los formales son aquellos que definen la estructura de la organización con trabajos designados que establecen tareas. En estos grupos, los comportamientos que alguien debe tener quedan estipulados por las metas organizacionales y se dirigen al cumplimiento de estas. Un ejemplo de grupo formal es la tripulación de un avión comercial que consta de 6 miembros, por ejemplo. Los grupos no formales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por la organización. Dichos grupos son formaciones espontáneas en el ambiente de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de tener un contacto social. Un ejemplo son los 3 empleados de departamentos diferentes que almuerzan juntos de manera regular. También existen los grupos de mando y tarea. Estos los impone la organización formal, mientras que los grupos de intereses y amistosos son alianzas no formales. Un grupo de mando está determinado por el organigrama de la empresa. Un grupo de tarea también lo determina la organización. Representan a quienes trabajan juntos para efectuar una tarea incluida en sus deberes. Sin embargo, las fronteras de un grupo de tarea no se limitan a las del superior inmediato en la jerarquía, sino que tienen relaciones de mando cruzadas. Las personas que pertenezcan o no a grupos comunes de mando o tareas tal vez coincidan en la consecución de un objeto común que les interese. Este sería un grupo de interés. Es frecuente que los grupos se desarrollen porque sus miembros individuales tienen una o más características comunes, y esas formaciones se denominan grupos amistosos. Las alianzas sociales, que con frecuencia se extienden fuera del trabajo, se basan en edades, grupos étnicos similares, apoyo para el equipo de fútbol, interés en el mismo conjunto de rock o puntos de vista políticos semejantes. Debemos entender también que para un grupo hay etapas de desarrollo. Los grupos por lo general pasan a través de una secuencia estandarizada, denominada modelo de 5 etapas del desarrollo de un grupo, en el cual plantean que los grupos pasan por 5 etapas distintas. Formación, en la cual hay una gran cantidad de incertidumbre. Tormenta, es la del conflicto al interior del grupo. Normalización, se desarrollan relaciones cercanas y el grupo demuestra cohesión. Desarrollo, en ese punto la estructura es funcional y aceptada por completo. Y terminación, en esta última, el grupo se prepara para la desbandada. El alto rendimiento en su trabajo ya no es su prioridad, sino que la atención se dirige a terminar las diferentes actividades que estos tienen. Pero ahora necesitamos saber cuáles son las propiedades del grupo. 3 propiedades del grupo. Los grupos de trabajo no son turbas desorganizadas. Tienen propiedades que moldean el comportamiento de sus miembros y hacen posible explicar y predecir gran parte del comportamiento individual dentro del grupo. La primera propiedad del grupo son los roles. Todos los miembros del grupo son actores y cada uno interpreta un rol. Con ese término se designa un conjunto de patrones de comportamiento esperados atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. Podemos encontrar de un rol diferentes características. Por ejemplo, el rol tiene identidad, tiene percepción, hay una expectativa del rol y también hay conflicto de roles dentro de los grupos. La segunda y tercera propiedades de los grupos, las normas y el estatus. Todos los grupos han establecido normas que son los estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros del grupo. Las normas cubren virtualmente todos los aspectos del comportamiento de los grupos. El estatus es una posición o rango social definido que los demás dan a los grupos o a los miembros de alguno. Estos existen en toda la sociedad.
El estatus es un factor importante para la comprensión del comportamiento humano debido a que es un motivador significativo y tiene consecuencias conductuales significativas cuando los individuos perciben una disparidad entre el estatus que creen tener y el que los demás perciben. La cuarta propiedad de los grupos es el tamaño, uno muy importante. Y podemos empezar con esa pregunta. ¿El tamaño de un grupo afecta su comportamiento general? La respuesta es sí, en definitiva, pero el efecto depende de las variables que se consideren. Uno de los descubrimientos más importantes que se relaciona con el tamaño del grupo se denomina pereza social, que es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. La quinta propiedad de los grupos es la cohesión. La cohesión es el grado en que sus miembros se ven atraídos uno con otro y están motivados para pertenecer en el grupo. Estudios demuestran, en forma consistente, que la relación entre la cohesión y la productividad dependen de las normas relacionadas con el desempeño establecidas por el trabajo. Pero, ¿qué puede hacerse para estimular la cohesión del grupo? Se sugiere seguir una o más de las recomendaciones que se presentan. En primer lugar, hacer más pequeño el grupo. 2. Estimular el acuerdo con las metas del grupo. 3. Incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos. 4. Aumentar el estatus del grupo y la dificultad que se percibe para ingresar a este. 5. Estimular la competencia entre otros grupos. 6. Recompensar al grupo más que a los miembros individuales. 7. Aislar físicamente al grupo. Estos son los consejos que se sugieren para que se tenga una mejor cohesión del grupo. En el tema toma de decisiones en grupo, se deben listar, en primer lugar, las fortalezas y debilidades de la toma de decisiones en grupo. La creencia de que dos cabezas piensan mejor que una se expandió al punto de que actualmente muchas decisiones de las empresas las toman grupos, equipos o comités. El grupo versus el individuo. Se comienza por analizar las fortalezas y debilidades de la toma de decisiones grupal. 1. Fortalezas de la toma de decisiones grupal. Los grupos generan información y conocimientos más complejos. 2. Debilidades de la toma de decisiones en grupo. A pesar de las ventajas mencionadas, al tomar decisiones en grupo tiene sus inconvenientes. Consume más tiempo porque es común que los grupos tarden más en llegar a una solución que si un solo individuo lo hiciera. Y las discusiones del grupo pueden ser denominadas por uno o algunos miembros. 3. Eficiencia y eficacia. El que los grupos sean más eficaces que los individuos dependen de los criterios que se utilicen para definir eficacia. En términos de exactitud, las decisiones grupales, por lo general, son mejor que las del individuo promedio del grupo, pero menos que los criterios del miembro más acertado. Pensamiento de grupo y desplazamiento del grupo. El pensamiento de grupo describe situaciones en las que las presiones del grupo para la conformidad lo disuaden de evaluar de manera crítica puntos de vista que son inusuales o impopulares. El desplazamiento del grupo indica que al estudiar un conjunto dado de alternativas y llegar a una solución, los miembros del grupo tienden a exagerar las posiciones iniciales que mantienen. Ahora, todos tenemos los síntomas del fenómeno del pensamiento del grupo. En primer lugar, los miembros del grupo relacionan cualquier resistencia que se haga a las suposiciones que mantienen. 2. Los integrantes aplican presiones directas sobre quienes expresan dudas momentáneas respecto de cualquiera de los puntos de vista compartidos por el grupo. 3. Los miembros con dudas o puntos de vista distintos tratan de evitar desviarse de lo que parece ser el consenso del grupo. 4. Parece haber una ilusión por la unanimidad. Si alguien no habla, se supone que está de acuerdo por completo. Y bueno, otro de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta también es el desplazamiento del grupo. Este puede verse como un caso especial de pensamiento de grupo. La decisión del grupo puede verse como un caso especial de este. Las decisiones grupales exageran la posición inicial de los miembros individuales. Y por último, pero no menos importante,
están las técnicas para la toma de decisiones en grupo. La forma más común de la toma de decisiones en grupo tiene lugar en grupos interactuantes, en los que los miembros se encuentran cara a cara y para comunicarse entre sí se basan en interacciones tanto verbales como no verbales. La lluvia de ideas pretende superar las presiones para conformidad en los grupos interactuantes que retrasan el desarrollo de alternativas creativas. Y bueno, este es el tema que les quería platicar de hoy, el día de hoy, que es muy interesante. Si hay algún comentario, sugerencia o opinión, pueden ponerlo en la parte de abajo de los comentarios.